Lección de ciudadanía para solicitantes de 65 años o más. Bienvenido a nuestra clase de ciudadanía. Antes de comenzar esta lección, es importante que conozca esta información. Este video es para usted si cumple las siguientes dos condiciones. 1. Tiene 65 años o más. 2. Ha sido residente permanente durante al menos 20 años. Si cumple con estas dos condiciones, puede optar por tener su entrevista de naturalización en español. Para su prueba de ciudadanía, solo necesitará aprender las 20 preguntas especiales que el gobierno ha seleccionado para los solicitantes en este grupo. En este video lo ayudaremos a estudiar estas 20 preguntas especiales. Si no cumple con estas dos condiciones, debe estudiar las 100 preguntas de educación cívica. Esta lección se divide en 4 secciones. En la primera sección, aprenderá las 20 preguntas de educación cívica y sus respuestas. En la segunda parte de esta lección, aprenderá exactamente lo que su intérprete puede hacer y lo que no puede hacer durante su entrevista. En la tercera sección de este video, le daremos consejos prácticos sobre cómo puede prepararse para la entrevista para que esté listo ese día. En la cuarta y última parte de esta lección, tendrá la oportunidad de realizar un examen de práctica. Esta prueba lo ayudará a determinar todas las preguntas que ha aprendido bien y las preguntas que necesita estudiar de nuevo. Asegúrese de ver este video con mucha frecuencia hasta que pueda responder fácilmente las 20 preguntas. Bien, comencemos la lección. Sección 1. 20 preguntas y respuestas para la prueba cívica. Durante su examen de educación cívica, el oficial a cargo de su entrevista le hará preguntas en voz alta y usted deberá dar las respuestas también en voz alta, sin mirar ningún documento. Esto significa que cualquier respuesta que dé debe venir de su memoria. El día de su entrevista de ciudadanía, el oficial de USCIS le hará un máximo de 10 preguntas. Estas 10 preguntas se elegirán al azar de la lista de las 20 preguntas. Aprobará el examen de educación cívica si responde 6 preguntas correctamente. Ahora, estudiemos las 20 preguntas. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. Noviembre. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial.
¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Proclamación de la emancipación. Liberó a los esclavos. Proclamación de la emancipación. También puede responder correctamente a esta pregunta simplemente diciendo, liberó a los esclavos. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. Nombre una rama o parte del gobierno. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. Congreso. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? La respuesta correcta a esta pregunta depende de dónde viva. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay 50 estados. Porque hay 50 estados. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York. El puerto de Nueva York. También puede responder a esta pregunta diciendo solo Nueva York. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos?
¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas variarán. En esta lección todavía tenemos 3 secciones importantes que cubrir, pero antes de hacerlo, le mostraré cómo encontrar el nombre de un senador de su estado. Pregunta. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. En este país, cada estado tiene exactamente 2 senadores, pero para su prueba de ciudadanía, solo tiene que recordar el nombre de un senador de su estado. Así es como puede encontrar el nombre de un senador estadounidense de su estado. Lo primero que debe hacer es ir a la siguiente página web, www.senate.gov. En la parte superior de su pantalla, verá un botón junto a la bandera de Estados Unidos. Find Your Senators. Encuentre a sus senadores. Haga clic en ese botón. Después de hacer clic en ese botón, verá los nombres de todos los estados. Para encontrar los nombres de los senadores estadounidenses de su estado, simplemente haga clic en el nombre de su estado. Por ejemplo, si vive en Florida, debe hacer clic en Florida. Después de eso, verá las fotografías de los 2 senadores actuales de Florida. Sus nombres están escritos encima de sus fotografías. Como dije antes, solo tiene que recordar un nombre para su prueba de ciudadanía. También debería aprender a pronunciar ese nombre. Ahora le mostraré cómo encontrar el nombre de la capital de su estado. Pregunta. ¿Cuál es la capital de su estado? La respuesta a esta pregunta depende del estado donde viva. Muchos solicitantes no responden correctamente a esta pregunta porque piensan que la capital de su estado es la ciudad más grande o la ciudad más conocida del estado. Sin embargo, este no es siempre el caso. Voy a poner algunos ejemplos. Algunos solicitantes del estado de Florida piensan que la capital es Miami. Esto no es correcto. La capital de Florida es Tallahassee. Si vive en el estado de Nueva York, debe saber que la capital no es la ciudad de Nueva York. La capital del estado de Nueva York es Albany. La capital del estado de Texas no es Houston, sino Austin. Si vive en el estado de California, debe saber que la capital de su estado no es Los Ángeles. La capital de California es Sacramento. Ahora, en su pantalla, hay una lista de todos los estados en orden alfabético y sus correspondientes capitales. Puede pausar el video en cualquier momento para anotar el nombre de la capital de su estado. También es importante que aprenda a pronunciar el nombre de la capital de su estado. Sección 2. El papel del intérprete durante su entrevista. En esta parte de la lección,
Aprenderá qué puede hacer su intérprete y qué no puede hacer su intérprete durante su entrevista de ciudadanía. Debido a que su entrevista será en español, el gobierno dice claramente que es su responsabilidad traer un intérprete a su entrevista. Su intérprete debe cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, su intérprete debe tener 18 años o más. Su intérprete debe comprender y hablar muy bien inglés y español. Su intérprete puede ser un amigo o un miembro de su comunidad. Algunos solicitantes optan por contratar a un intérprete profesional para su entrevista. Si no sabe dónde encontrar un intérprete, puede comunicarse con una organización local de inmigrantes en su ciudad y decirles que necesita ayuda para encontrar un intérprete. Usted y su intérprete firmarán un formulario al comienzo de su entrevista. Esto es para prometer que usted y su intérprete seguirán las reglas durante su entrevista. Su intérprete también debe tener un documento de identificación válido, como un pasaporte, una tarjeta verde o una licencia de conducir. Durante su entrevista, su intérprete no puede dar su opinión. La función de su intérprete es solo traducir al español lo que dice el oficial y traducir al inglés lo que usted dice. Su intérprete no debe decirle cómo responder una pregunta. Debe saber que el oficial a cargo de su entrevista puede detener su entrevista en cualquier momento si usted o su intérprete no están siguiendo las reglas. Una vez que haya elegido un intérprete, es importante que ambos se tomen un tiempo para practicar antes de la entrevista. Esta práctica le dará a su intérprete la oportunidad de familiarizarse con las palabras y expresiones técnicas que están escritas en su solicitud N400. Durante su entrevista, debe tratar de hablar en oraciones cortas. Esto permitirá que su intérprete recuerde todo lo que dijo antes de que pueda traducirlo. Si tiene alguna otra pregunta sobre el intérprete, asegúrese de comunicarse con USCIS o pedirle a alguien que llame a USCIS en su nombre antes de su entrevista. Sección 3. Consejos importantes para una entrevista exitosa. Muchos solicitantes están muy nerviosos el día de su entrevista de ciudadanía. Debe saber que esta es una reacción normal. En esta parte de la lección, le daré consejos muy importantes que le ayudarán a sentirse menos ansioso y más seguro durante su entrevista. 1. Asegúrese de que usted y su intérprete lleguen a tiempo. Su carta de cita es un documento muy importante porque contiene información como la fecha y hora de su entrevista y también la dirección donde se llevará a cabo su entrevista. Se recomienda llegar a la oficina de USCIS al menos 30 minutos antes de su entrevista. También debe saber que su entrevista puede cancelarse si usted o su intérprete llegan tarde. 2. Use ropa cómoda. El día de su entrevista, es posible que deba esperar un poco más dentro del edificio de USCIS. Esto puede deberse a que hay muchos solicitantes ese día o que las entrevistas programadas antes de la suya están demorando mucho. Esta es la razón por la que debe usar ropa que sea cómoda. Siempre es una buena idea tener un suéter con usted, incluso si su entrevista es en el verano, porque a veces el aire acondicionado puede hacer que las oficinas de USCIS estén muy frías. Ya que su entrevista es una ocasión importante, por favor recuerde vestirse profesionalmente. 3. Tómese el tiempo para organizar sus documentos. Cuando reciba su carta de cita para la entrevista, debe leerla detenidamente.
porque contiene una lista de los documentos requeridos que debe llevar a su entrevista. Asegúrese de reunir todos esos documentos. Si uno de sus documentos está escrito solo en español, también debe traer una traducción certificada al inglés de ese documento. Es importante organizar todos sus documentos en una bolsa para que cuando el oficial de USCIS quiera ver, por ejemplo, su tarjeta verde, sepa exactamente dónde la colocó. 4. Prepárese para su entrevista. La mayoría de las preguntas que el oficial de USCIS le hará durante su entrevista son preguntas que se encuentran en su solicitud de ciudadanía N-400. Por eso, antes de su entrevista, debe revisar todas las respuestas que escribió en su solicitud. Por ejemplo, debe estar preparado para responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Cuándo se convirtió en residente permanente? ¿Cuál es su dirección? Hay muchas otras preguntas como estas que debería estar listo para responder, y como dije antes, todas estas preguntas están en su solicitud de ciudadanía N-400. 5. Estudiar para el examen de educación cívica. La prueba de educación cívica es una parte importante de la entrevista de naturalización. Debe estudiar las 20 preguntas de educación cívica y memorizar sus respuestas. Debe saber especialmente el nombre de la capital de su estado y el nombre de un senador de su estado. Para recordar todas las respuestas de la prueba de educación cívica, debe estudiar con regularidad. Si lee y escucha con frecuencia las respuestas de la prueba de educación cívica, tendrá más confianza el día de su entrevista de ciudadanía. 6. Recuerde poner su celular en modo silencio. En la mayoría de las oficinas de USCIS verá un letrero que le recordará que debe poner su teléfono en modo avión. Incluso si no ve esa señal, es muy importante poner su teléfono en modo silencioso o apagarlo por completo. Si su teléfono suena durante su entrevista, seguramente se desconcentrará. Además de eso, no será respetuoso con el oficial de USCIS escuchar su teléfono sonar durante este importante evento. 7. Trate de dormir lo suficiente la noche anterior a su entrevista. Si no duerme bien la noche anterior a su entrevista, puede estar menos concentrado y más ansioso durante su entrevista de ciudadanía. El día anterior a su entrevista, debe asegurarse de que la ropa que usará para la entrevista esté lista. También debe saber la dirección donde se llevará a cabo su entrevista y cómo llegará allí. Finalmente, debe poner todos los documentos de su entrevista en una carpeta. Si cuida estas cosas, dormirá mejor la noche anterior a su entrevista porque no tendrá que preocuparse por ellas. Sección 4. Test de práctica. En esta sección del video, tomará una prueba de práctica. Esto le ayudará a recordar las respuestas de la prueba de educación cívica. Así es como funciona el examen de práctica. Después de cada pregunta, verá 4 opciones de respuesta: A, B, C y D. Solo una de estas opciones de respuesta es la respuesta correcta. Tendrá 10 segundos para elegir la respuesta correcta. Antes de comenzar el examen de práctica, hay algo importante que debe saber. El día de su entrevista, no verá opciones de respuesta como en este examen de práctica. Esta prueba de práctica es solo un método diferente para ayudarlo a memorizar todas las respuestas de la prueba de educación cívica.
El día de su examen de ciudadanía, el oficial de USCIS le hará preguntas en voz alta y usted dará las respuestas también en voz alta, sin mirar ningún documento. Esto significa que cada respuesta que dará durante la prueba de educación cívica debe provenir de su memoria. Bien, comencemos la prueba de práctica. Pregunta 1. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? A. El 4 de septiembre. B. El 15 de abril. C. El 4 de julio. D. El 15 de marzo. La respuesta correcta es B. El 15 de abril. Pregunta 2. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? A. El Senado y la Cámara de Representantes. B. El Senado y la Corte Suprema. C. La Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. D. La Cámara de Representantes y las Cortes. La respuesta correcta es A. El Senado y la Cámara de Representantes. Pregunta 3. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. A. La Guerra Civil. B. La guerra entre México y los Estados Unidos. C. La Guerra Revolucionaria. D. La Primera Guerra Mundial. La respuesta correcta es D. La Primera Guerra Mundial. Pregunta 4. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? A. Porque cada estrella representa una tribu de indios americanos. B. Porque hay 50 estados. C. Porque la Constitución la firmaron 50 personas. D. Porque eran 50 las colonias iniciales. La respuesta correcta es B. Porque hay 50 estados. Pregunta 5. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? A. Votar en elecciones. B. Comunismo. C. Expresión. D. Portar armas. La respuesta correcta es C. Expresión. Pregunta 6. ¿Quién fue el primer presidente? A. James Madison. B. Abraham Lincoln. C. George Washington. D. Woodrow Wilson.
La respuesta correcta es C. George Washington. Pregunta 7. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? A. Noviembre. B. Agosto. C. Julio. D. Abril. La respuesta correcta es A. Noviembre. Pregunta 8. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? A. Economía digital. B. Economía socialista. C. Economía comunista. D. Economía capitalista. La respuesta correcta es D. Economía capitalista. Pregunta 9. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? A. Creó el dólar estadounidense. B. Declaró la guerra a Gran Bretaña. C. Liberó a los esclavos. D. Compró el territorio de Luisiana. La respuesta correcta es C. Liberó a los esclavos. Pregunta 10. ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas variarán. Pregunta 11. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? A. Obedecer las leyes. B. Pagar declaraciones de impuestos. C. Unirse a una asociación. D. Votar en una elección federal. La respuesta correcta es D. Votar en una elección federal. Pregunta 12. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? A. Luchó por los derechos civiles. B. Luchó por el sufragio femenino. C. Fundó las primeras bibliotecas gratuitas. D. Escribió los documentos federalistas. La respuesta correcta es A. Luchó por los derechos civiles. Pregunta 13. Nombre una rama o parte del gobierno. A. El Parlamento. B. El Partido Demócrata. C. El Congreso. D. Las Naciones Unidas. La respuesta correcta es C. El Congreso.
Pregunta 14. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? A. Donald Trump. B. Joe Biden. C. Kamala Harris. D. Barack Obama. La respuesta correcta es B. Joe Biden. Pregunta 15. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? A. Republicano e independiente. B. Demócrata y republicano. C. Progresista y verde. D. Americano y libertad. La respuesta correcta es B. Demócrata y republicano. Pregunta 16. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas variarán. Pregunta 17. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? A. Boston, Massachusetts. B. Miami, Florida. C. Nueva York, Nueva York. D. Washington, D.C. La respuesta correcta es D. Washington, D.C. Pregunta 18. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? A. 21 años en adelante. B. 18 años en adelante. C. 19 años en adelante. D. 25 años en adelante. La respuesta correcta es B. 18 años en adelante. Pregunta 19. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? A. El 4 de abril. B. El 5 de enero. C. El 4 de julio. D. El 5 de mayo. La respuesta correcta es C. El 4 de julio. Pregunta 20. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? A. El puerto de Nueva York. B. La bahía de San Francisco. C. El puerto de Los Ángeles. D. El puerto de Boston. La respuesta correcta es A. El puerto de Nueva York. Pregunta final. Antes de terminar esta lección, por favor conteste la siguiente pregunta. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente?
Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. ¡Gracias!